buenos días, buenas tardes, donde quiera que se conecten y nos escuchen. Bienvenidos a nuestro canal Coricancha Centro de Investigaciones. Hoy continuamos con el tema de los apóstoles, los 12 apóstoles que Jesús llamó para cumplir y llevar su evangelio por todo el planeta. El nombre de nuestro apóstol Bartolomé, también conocido como Natanael, a quien encontró Felipe después de haber sido llamado como apóstol por parte de Jesús. Pues la historia habla acerca de estos dos hombres, y lo que se conoce de Bartolomé es más bien poco, digamos. Se encuentra documentado en el libro de Juan, pero también Marcos, Mateo y Lucas hablan acerca de este apóstol. Era un hombre concreto, estudioso y respetuoso de la ley y de las escrituras. Muy amigo con Felipe, siempre aparecen juntos en los diferentes evangelios. Y bueno, sucedió que Jesús inicialmente llamó a Andrés, a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Felipe. Pero Felipe entonces, inmediatamente después de haber escuchado el llamado de Jesús, fue a buscar a Bartolomé, a quien encontró debajo de la higuera, que es como aparece documentado. Pero por la forma en que él lo aborda, es decir, cuando él le habla y le dice: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de quien Moisés escribió en el libro de la ley y los profetas. Entonces, Natanael conocía las escrituras y las estudiaba. De hecho, ellos estuvieron y fueron discípulos de Juan. Natanael entonces era un estudioso, un hombre concreto, respetuoso de la ley, pero también era, digamos, dentro del razonamiento que manejaban en ese tiempo, él tenía un conocimiento de lo que era la ciudad de Nazaret, aunque él pertenecía también a un pueblo muy pequeño, Caná de Galilea, pero él tenía sus reservas, digamos, con el pueblo de Nazaret, porque era un pueblo pobre, sucio, de gente de malas costumbres. Entonces, él tenía pues sus reservas con respecto a esta región. Bartolomé, también llamado Natanael, fue uno de los apóstoles de Jesús. En el Evangelio de Juan aparece con un nombre hebreo, Natanael. La etimología hebrea de su nombre significa Dios ha dado, o un regalo de Dios. Este era el nombre de Natanael cuando lo encontraron, pero también Jesús le nombra como Bartolomé. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Felipe, como les decía, después del llamado de Jesús, corrió a buscar a Natanael, porque sabía que era un estudioso, un hombre comprometido, un hombre verdadero, un hombre sencillo, un hombre limpio, y por eso entonces lo llevó al encuentro con Jesús. Pero inicialmente hubo una frase muy famosa de Natanael. De Nazaret replicó: ¿puede salir algo bueno? Entonces Felipe le dijo: ven a ver. Entonces eso fue lo que sucedió. Ven y verás. Es decir, que se acercara y reconocería pues al anciano de los días. Natanael o Bartolomé era un pescador de Caná, que conocía bien Nazaret, que se halla a unos 8 kilómetros de Caná de Galilea, pero no se confiaba mucho de sus habitantes. Por eso se mostró escéptico cuando su amigo Felipe le habló de Jesús Nazareno, y preguntó con mucha ironía si por caso del pobre pueblo de Nazaret hubiera podido salir algo bueno. Felipe no intentó convencerlo con palabras, sino que lo invitó a tener su propio encuentro personal con Jesús. Bartolomé accedió y fue a buscar a Jesús, pero cuando lo encontró, fue Jesús quien le sorprendió al decirle que antes de que Felipe le hubiera llamado, había sido Jesús quien ya sabía de Bartolomé. Era un israelita sincero y sin doblez. Bueno, interpretando las escrituras podemos encontrar que Jesús, antes del llamado de estos apóstoles, ya los conocía, porque es que Jesús es el autor de la vida y había un plan para esta humanidad, y fue cifrado en ese tiempo, pero para que lo podamos comprender en esta hora.
porque estos 12 hombres representan los cimientos de esa gran ciudad que va a bajar del cielo, es decir, que se va a generar una nueva conciencia. El Hijo del Hombre tiene que nacer de cada uno y estos primeros hombres, los 12, son los que representan esos pueblos que se van a reunir al final del tiempo, que son los 144.000 sumados, hombres que vienen a cumplir con una misión a este planeta. Cuando Jesús vio a Natanael, que a Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Entonces siempre escuchamos cómo eh, se nombra, ¿no?, en los textos bíblicos, y la religión también lo dice, ¿no?, la ciudad santa, Israel, digamos que el país donde vive todo el conocimiento del planeta, porque ahí nació Jesús, el autor de la vida. Pero realmente, si vamos a revisar la realidad de ese pueblo, es un pueblo oscuro, donde hay muerte, donde hay miseria, donde hay sometimiento. Y ahí fue donde él llegó precisamente. Y ahí fue donde los enfrentó. Porque hay un pueblo que es el de Dios y hay otro pueblo que es el impostor, el que se hace pasar por Dios, que dicen ser judíos y no lo son. Entonces, por eso él resaltaba la personalidad, digamos, y el ser de este hombre, su espíritu, que era un verdadero israelita, un hombre de Dios. Entonces, en Apocalipsis 21:14 habla un poco de esta parte, ¿no? El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que se va a conformar una nueva ciudad, pero no es una ciudad de piedra, no es una ciudad de 4 paredes como nos tienen acostumbrados, no es un templo de piedra, sino que es una ciudad espiritual y está dentro del hombre que se va a levantar en este tiempo, porque él vino a preparar la humanidad para este nuevo tiempo que se aproxima. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La frase que emitió Natanael cuando reconoció a Jesús como el Hijo de Dios y como al verdadero Rey de Israel. Apóstol mencionado en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Mateo. Según los hechos de los apóstoles, fue testigo de la ascensión de Jesús. En Hechos 13 aparece esta referencia. Estos 3 evangelios hablan, digamos, de la misma manera, ¿no? Y describen a Natanael como el sexto de los apóstoles llamado por Jesús. Recordemos que lo que decíamos al principio, ¿no?, que fueron llamados en un orden, y después del quinto, que fue Felipe, fue cuando se hizo el llamado de Natanael. El que estaba abajo de la higuera. También Jesús le reveló que lo había conocido ya desde que estaba abajo de la higuera. Y a este punto Bartolomé, un hombre concreto y apegado a la tradición, que meditaba diariamente las Escrituras, hizo una verdadera confesión de fe en Jesús como el Mesías esperado por Israel. Tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Bueno, para él fue una sorpresa que Jesús le hablara, que cuando Felipe lo encontró debajo de la higuera, porque pues no lo había conocido todavía, pero ya Jesús lo había contactado, vamos a decir, en su corazón. Y es que la higuera tiene varios símbolos también, ¿no? La higuera es un árbol, territorios muy calurosos. Las casas eran muy pequeñas y regularmente eran de 2 cuarticos y ahí mismo tenían la cocina. Entonces acostumbraban estos pueblos a sembrar árboles de higuera al lado de la casa para que les proveyeran sombra. Eran muy tupidos y sus ramas alcanzaban casi hasta el piso. Entonces generaban un ambiente de frescura donde se sentaban ellos a orar, a meditar y a estudiar las Escrituras. Entonces era una costumbre de esos pueblos. Pero la higuera también aparece documentada en otros textos bíblicos. En Marcos 11:12-14 dice: si el árbol no produce el primer fruto, no producirá fruto en todo ese año. La higuera que tenía hojas, como la describen Marcos y Mateo, también debía tener frutos, pero era estéril. Entonces Jesús, caminando, se encontró por el camino un árbol de higuera y se acercó junto a los apóstoles, y al revisar que solamente tenía hojas y no había dado fruto, le ordenó se secara y no diera más fruto. Pero este es el símbolo que tiene Él para el hombre, es decir, que todos debemos dar fruto, que todo ser vivo tiene un propósito en la vida y que nosotros tenemos que
multiplicar la familia, pero ser honestos, dejar un ejemplo, enseñar de la humildad, de la verdad, de la justicia a todos los hombres. Entonces, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Esto aparece en Marcos 11, 20 al 25. Entonces Pedro, acordándose, le dijo al maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces son los mensajes que él encriptaba y que era para que los interpretara pues el hombre y actuara de acuerdo a la ley. Respondió Jesús diciendo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y añadió, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Muchos se preguntan, y nos hemos quizás preguntado algunos, ¿no? ¿Por qué escogió hombres humildes, pescadores, sin mucho conocimiento, entre comillas, autodidactas, porque estudiaban, porque se preparaban, porque oraban a Dios, pero pudiendo haber llamado eruditos, ¿no? Del tiempo ese en el que pues, los sacerdotes y los que dirigían las sinagogas eran, digamos, los más aptos, ¿no? Y habían hombres buenos entre ellos también, por ejemplo, como José de Arimatea o a Nicodemo. ¿Por qué a estos hombres sabios y sacerdotes del templo, por qué no los llamó a ellos? Entonces hay una cita que es la primera de Corintios 27 al 29. Dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es decir, no quiere decir con esto que estos hombres fueran menos o los, digamos, o los débiles. Eso es como lo veían los sacerdotes del templo, como lo veían los judíos, como lo veían como si viéramos a un hombre humilde caminar por la calle y a otro ostentoso con mucho poder, un gobernante, un poderoso. Entonces, menospreciar al débil y reconocer solamente al fuerte, al poderoso. Entonces, para que se manifestara la humildad y para enseñar de la humildad, precisamente llamó a estos hombres, aparte que estos corazones eran escogidos desde el principio para cumplir con digamos, con esta misión aquí en la tierra, porque hay un plan de Dios para todos nosotros y en ellos están también involucrados los 144,000. Son hombres distintos, son humildes, sencillos, comprometidos con la ley. Bartolomé en los Hechos de los Apóstoles, después de la muerte y resurrección de Jesús, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que los discípulos se reunieron en oración junto con María y otras mujeres, entre ellos también estaba Bartolomé. Entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, un trecho corto precisamente lo que la ley permitía caminar en sábado. Cuando llegaron a la ciudad subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago y Simón el celote y Judas el hijo de Santiago. Todos ellos se reunían para orar asiduamente con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Digamos que es otra cita donde aparece pues y se nombra a este como uno de los 12 apóstoles. Los eventos ulteriores ya no resultaron reportados por fuentes históricas seguras, pero las tradiciones populares dicen que Bartolomé se fue a predicar la palabra de Dios en varias regiones orientales, desde Mesopotamia hasta la India, donde Dios acompañaba su predicación con milagros y curaciones prodigiosas. Dicen que él era especialista en curar enfermedades nerviosas, es decir, gente que tenía problemas psiquiátricos, problemas de personalidad, y los sanaba. Según la tradición, después de la ascensión del Señor, predicó el Evangelio en la India, donde recibió la corona del martirio. Jesús apareció en el mar de Tiberíades. En el Evangelio de San Juan no aparece con el nombre de Bartolomé, sino como Natanael, siendo uno de los discípulos a los que Jesús se apareció en el mar de Tiberíades después de su resurrección. Tradicionalmente sirvió como misionero en Etiopía, Mesopotamia, Partia, en la actual Irán,
Licuania en la actual Turquía y Armenia. Astiages, el rey de Armenia, tenía un hermano al cual Bartolomé, digamos, convirtió al cristianismo. Fue uno de los antecedentes, ¿no? Pero además los sacerdotes de los templos paganos le reclamaban porque se estaban quedando sin seguidores. O sea, se les estaba acabando el negocio. Entonces Astiages los encarceló y lo obligó a renunciar a su fe. Y ante la negativa de Bartolomé fue torturado, desollado vivo, o sea, fue arrancada su piel, literal, de su cuerpo, y resistió hasta el final, como lo había sido, fue fiel hasta el final y no renunció a su fe, como lo había sido desde el principio. Por eso vamos a decir que le resultó fácil, porque desde el principio fue fiel y hasta el final, hasta la muerte, resistió y no rechazó su fe. Entonces, finalmente se determinó decapitarlo por parte de Astiages, que era el rey de Armenia en ese tiempo. Bueno, entonces ahora vamos a hablar acerca del logosol que le corresponde a este apóstol. Porque resulta que, digamos que lo que conocemos en la Biblia, en los textos bíblicos, es que hubieron unas iglesias que fueron fundadas por Pablo de Tarso en Asia Menor. Pero entonces ahí podemos comprender que son símbolos para poder enseñar el Evangelio y para las personas de ese tiempo. Es decir, que él desde ahí ministraba, pero resulta que esas iglesias están por dentro del hombre. Son energéticas, son esos 7 centros energéticos que son logos solares que viven dentro de nosotros. Vamos a decir que hay un sol central que vive en cada uno de nosotros, que es el corazón, pero junto a él o con él hay 7 vórtices de energía que alimentan al hombre. Entonces está Éfeso, que es Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y a este ángel le corresponde la Odisea. Entonces dice, ley de la sabiduría del saber, regenerar la función de la clarividencia, la virtud, la diligencia, son algunos de los, digamos, de los atributos que se le que hacen parte después de este logosol. La otra conciencia del hombre que cae y se levanta. Este logosol conforma toda la estructura de lo que es el compendio de la inteligencia del hombre. Guarda las memorias de todos los templos del cuerpo del hombre y se conecta al cerebro para recoger toda la información y es en la glándula pineal donde sucede toda esta parte. El mensaje a Filadelfia, Revelación 3, 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, que es la llave de Abeitai, que es el reino del cual procedemos, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este es el mensaje a Filadelfia por parte del anciano de los días. A el hombre que es respetuoso de la ley, que habla sola la verdad y que no hay mentira en él. Y que parte, digamos, lo representa este ángel y este apóstol, pero como él hay 12,000 hombres en todo el planeta. Por eso es un llamado que se hace a hombres que vibran con este logosol, que se identifican con él y que son parte de esa tribu de la que se nombra en los textos y que hoy empezamos a reconocer y que hay muchos por todo el planeta y a esos hombres estamos buscando. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces hablamos que hay una nueva ciudad que baja de los cielos y que la tenemos que conformar somos los hombres y que son 144,000, vamos a decir
cada uno representa una piedra para construir y, digamos, y que se realice esta ciudad del cielo que baja en este tiempo, que es espiritual. Y que hay unos hombres, digamos, que son los cimientos, que son esos 12 apóstoles. Filadelfia es la glándula pineal o comando cerebro-computadora vertebral. Posee entre sus funciones centrales el tomar información subconsciente como un reloj entre las 6 p.m. a las 6 a.m., las órdenes grabadas en la condición cerebral, almacenar en la noche la información que el cerebro adquiere durante el día, comprimir sus millones de imágenes, siendo consciente que regresa intacta al amanecer cerebral del nuevo día. Es una glándula que no piensa, solo hace permanecer lo grabado en el cerebro. Por lo tanto, la pineal graba las memorias del cerebro, lo mismo de las células durante 12 horas nocturnas todos los días. Digamos que esta función es, digamos, determinante para el avance espiritual del hombre de la Tierra. Sin embargo, en este momento la misma ciencia ha encontrado que esa glándula está calcificada y está atrofiada. Por esa razón nosotros no tenemos la memoria de todo lo que vamos generando y no somos conscientes también de, digamos, de la importancia de esta glándula y de este logosol. Cuando el cerebro duerme, hace un barrido celular y se lleva cuanto tiene de información. Es la reina de los sueños, conoce las enfermedades de la inteligencia, el trasnocho, las preocupaciones, los malos pensamientos de pereza, egoísmo, lujuria, voluptuosidad, miedo, ira, gula, terquedad, amarguras, los vicios. Es el tercer ojo de los iniciados, pues ella ve todo el pensamiento contenido en los cuerpos creados por las 4 estrellas originales. Por lo tanto, lee el pasado, el presente y crea la memoria espacio para el futuro. Allí se programa sin tiempo, el presente eterno. Ella nos conecta a todas las vidas pasadas desde el primer impulso del pensamiento y del espíritu. Y Filadelfia, sexto logosol, templo de Agna, es la llave maestra de las vidas. Las puertas de este templo en su interno abren la entrada a la verdad, sin que nadie pueda quitar este logro. Esta misma llave cierra la puerta atrasada para que las fuerzas del caos no la dañen en su contienda final. Regula el cerebro inferior, ojo izquierdo, oído, nariz, sistema nervioso, conflicto, indecisión. Se mide en 144 pétalos, color violeta, ubicado en la cavidad craneana. Es la pineal con efecto sobre los ojos y la célula de los fluidos. Es el logosol más importante en el proceso espiritual. Es la clave que rige y controla las memorias logradas de la iniciación interior. Es el ojo que ve el interior del espíritu y el alma, afirmando la verdad de los dos, creando equilibrio y humildad ante la destrucción y venganza de los acumulados en los chakras inferiores. Digamos que se denominan chakras inferiores porque han sido degenerados, dañados, deteriorados y originalmente son logos solares, son campos energéticos. Son centros energéticos donde se recibe toda la información del universo para que el hombre crezca en su interior. Pero han sido atrofiados, han sido sucios, contaminados por los malos pensamientos, por las malas acciones, por el mal proceder del hombre. Es la llave de la vida en las siguientes encarnaciones, que abre puertas de conocimiento interior y cierra abismos de perdición. Se contiene en la pineal una pequeña glándula de color blanco del tamaño de un guisante. Es un tercer cerebro que conecta el puente de los 2 hemisferios cerebrales, pues lee la información de cada uno de ellos. Es el rector de la memoria grabada y nucleada como cognición dentro de cada célula, transmitida a los logosoles y convertida en información. Toda esta información aparece en la memoria RAM 3, página 195. Entonces vamos a hablar de esos 12 cimientos, 12 piedras que son hombres, que vibran y digamos que se conectan con las palabras y con el espíritu y con el corazón de este hombre. En este caso el apóstol Natanael o Bartolomé. Digamos que tiene características de esta piedra, él la representa. Pero así como él hay 12.000 hombres que en este momento nos están escuchando, seguramente muchos de ellos, y que se van a sumar a estas fuerzas, porque es que traen en su espíritu estas condiciones
para ser parte de esos 144.000 llamados, los danzantes del sol, la cifra sagrada. Digamos que piedras que se harán montañas al final del tiempo, poderosas para destruir las tinieblas en este planeta. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, lo cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onis, el sexto cornalina, que esa es la piedra que le corresponde a este ángel, a este apóstol llamado Natanael, Bartolomé, también conocido en las Escrituras. El séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Ahí están describiendo esa ciudad santa, que está por dentro, y es espiritual, y que cada uno de nosotros hacemos parte de esas piedras, y también podemos sentir que tenemos características diferentes de cada una de estas piedras, es decir, pero hay una con la que vibramos, y es lo que estamos buscando, digamos, con estas emisiones, hablándole de los 12 apóstoles y de las piedras que le corresponde a cada uno de ellos. El sexto, el cornalina, el que le corresponde a este apóstol, que tiene características de él, de Bartolomé, de Natanael, como era conocido, guarda silencio, no se atreve a hablar a otros de lo que siente en su limpio corazón, porque cuando lo intenta, es sido burlado su planteamiento, sintiendo muchas veces que es el único que piensa así, por lo que se confronta consigo mismo, pensando que está salido de casillas, pensamiento que lo acompaña permanentemente desde la niñez. O sea, si hablamos y nos devolvemos un poco a las características de este hombre, un hombre que meditaba, que se recogía, digamos, si era un estudioso de las Escrituras, comprometido con la ley y con la verdad, no había doblez de corazón en él, siempre caminaba y hablaba de la verdad. Entonces, digamos que características que son parte del hombre cornalina, así como él, como Natanael, como Bartolomé, que al final salió a cumplir su misión y ese fue su fruto. Entonces se buscan 12.000 hombres de esta misma condición que sienten y que vibran con esta piedra. Entonces, para agradecerles por su atención, por acompañarnos en este estudio y por prepararnos también con esta verdad. Los esperamos en una próxima emisión. Hablamos de los 12 apóstoles en las diferentes entregas que hicimos semanas anteriores para que revisemos cada una nuevamente, que quedan ya, digamos, guardadas para que las podamos estudiar y definirnos, ¿no? Por cuál o con cuál de estas piedras nos identificamos. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y nos encontramos en 8 días en Coricancha Centro de Investigaciones.